yo quiero hablar de lo que está pasando en México, o lo que pasó en México el fin de semana. Para los que no saben, el domingo fuerzas policiales mexicanas atacaron el cartel Jalisco Nueva Generación, que es uno de los carteles más grandes y peligrosos de México, y mataron a El Mencho, que era el líder de este cartel. Y rápidamente el cartel demostró su capacidad desestabilizadora total, y si uno ve las imágenes, uno rápidamente recuerda el estallido social en Chile del 2019. Se produjeron más de 250 cortes y bloqueos en autopistas y calles, quemas de vehículos, enfrentamientos. Hoy día leía también en el Mercurio que hay más ya de 60 muertos entre fuerzas policiales Sí, y son bandas. como 20 Eran como 27 27. agentes y 20. como 40 y tantos. Yo lo pensé al revés. Bueno, Eran 27 agentes y 40 y 40 y tantas 40, sí, personas sí. de estas bandas. Pues asaltó una cárcel y salieron más de 20 reos. Y, bueno, en más de 20 de 32 estados está sucediendo esto. eh, y más allá de los detalles de la violencia que se ha desatado estos últimos días, y más allá de la participación o no que tuvo Estados Unidos en todo esto, yo creo que lo importante y lo que quiero traer aquí es que no fue solo la violencia lo importante en estos 3 días, sino que la demostración de poder que ha demostrado este cartel, y el poder que tiene el narco, que en una reacción coordinada entre ellos ha logrado paralizar todo un país, o 20 de los 32 estados, pero para efectos prácticos está Ah, paralizado completo. Y yo creo que aquí el mensaje ha sido muy claro, y es esta capacidad que tiene de desafiar al Estado mexicano. Y aquí yo creo que lo importante es ser consciente de que esto no sucede de un día para otro. El narco en México no crece solo por la venta de drogas o por la adquisición de armas, sino porque ha ido ocupando lentamente, progresivamente, espacios donde el Estado no llega en materias de protección, de empleo, de control territorial, incluso llega a otorgar orden en las comunidades, y eso genera que las comunidades dejan de ver al narco solo como un criminal y comienzan a verlo como quien resuelve, aunque sea brutalmente, sus problemas. Y esto lo quiero conectar con una noticia que salió en el reportaje del Mercurio este fin de semana, donde supimos que un tercio de los alcaldes de la región, no, 2 tercios de los alcaldes de la región metropolitana han sido amenazados, y muchos mm, de ellos directamente por bandas ligadas al narcotráfico. Se habla, hay ejemplos, hay muchos ejemplos, pero desde coronas fúnebres fuera de los municipios, hasta buses quemados, amenazas a los mismos familiares, y entiendo que 6 de ellos ya tienen resguardo policial por estas amenazas. claro, la Eh, alcaldesa de Los Espejos, entre otros. claro, esto no tiene en ningún caso color político, porque como bien decía Iván, la alcaldesa de Los Espejos, que es del Partido Comunista, tiene actualmente ese tipo de resguardo. Y yo creo que esto, en ningún caso quiero decir que la situación de Chile es la misma que en México, pero sí yo creo que esto es una señal temprana de que cuando grupos criminales empiezan a presionar a autoridades democráticamente electas, ya no estamos solo frente a un problema de delincuencia común, sino frente a una disputa directa del control que se ejerce en los territorios, bueno, y en lo local, y finalmente en el Estado. Así que yo creo que obviamente que es muy importante la violencia que puede generar el narco, pero yo creo que más importante aún es cómo evitamos que se enquiste cada vez más en las instituciones
y eso es partiendo también por nuestras instituciones locales como los municipios. En México, la joyita de Emilia García. ¿Quieres comentar, Sí, claro. Simón? Me parece que bueno, es un tema importantísimo y hay dos cosas que son relevantes, me parece. Una es que también no podemos obviar lo que acaba de ocurrir o desanclar lo que acaba de ocurrir de también la política de Estados Unidos para lo que ellos llaman su hemisferio. Parte de eso ha sido esta política de ataque directo contra el narco, que ha metido una fuerte presión a la presidenta Sheinbaum, que también ha estado intentando de poder tener otras acciones de carácter regional, la articulación con algunos gobiernos progresistas, la ayuda a Cuba, y en ese sentido también me parece, creo que es razonable pensar que parte de estas acciones que cambian mucho la política, bien drásticamente la política de enfrentamiento al narco que había tenido en México por una guerra frontal, que de hecho las memorias de la guerra frontal contra el narco en México son terribles, no podemos recordar la experiencia del presidente Calderón en el 2006, una cantidad de muertos y que da cuenta que no siempre lo que se presume que es como lo natural, que es responder de esta manera, tiene siempre los mejores resultados. Y eso lleva a otra cosa, que ha sido un déficit enorme en la narrativa, pero también en la política de Donald Trump respecto del abordaje del narcotráfico, porque lo que ha hecho es tratar a los países latinoamericanos de productores como si parte de su economía fuese la producción de droga y no atacar también el hecho de que Estados Unidos son los principales consumidores de la droga que se produce por los carteles en Latinoamérica. Y de hecho, la estrategia que, por ejemplo, siguió el presidente Obama en Estados Unidos en esta materia fue muy diferente porque justamente intentó de articular la política de inteligencia, el rol de la DEA, la articulación con los gobiernos de los países donde se producía droga, con una política de combate al consumo y al tráfico interno en Estados Unidos con mucha fuerza, que es evidente que tiene que ser ambas cosas. Entonces, creo que esto conecta un poco también con el tema de lo que ha estado pasando en Chile en torno a la política o a la geopolítica para la región de Estados Unidos y que, claro, ha tenido consecuencias muy, muy importantes.